Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos haciendo un camino hermoso con todos los libros del Antiguo Testamento. Estamos sobre todo entendiendo lo que el Señor en esta historia de salvación nos quiere mostrar. Y al comenzar siempre nos ponemos bajo la fuerza del Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que nos ilumina para entender, saber, conocer lo que Dios en esta historia de salvación nos va pidiendo. Lleguemos a la plenitud de la verdad. Les invito a todos a ponernos en esta actitud de oración, pidiendo la fuerza de su Espíritu y a decir sobre todo esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Y así, queridos amigos, iniciamos en el día de hoy nuestro programa Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñandeyara Ñe'e, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñandeyara Ñe'e Antiguo Testamento. Estamos estudiando nuestro libro de Samuel. El primer libro de Samuel, capítulo 24. Son los versículos que van desde el 9 hasta el final prácticamente, que nos habla en el versículo 23. Es interesante aquí como nosotros vamos encontrando el momento en que David habla con Saúl, ¿verdad? Se encuentran juntos. Saúl, que estaba persiguiendo a David, y aquí en este caso es David el que le perdona. Saúl es perdonado por David, la primera parte. Estaba en la cueva, sin embargo, Uyucarangüeso había llevado a perdonarse. Y sabemos bien todo la parte que está por detrás, como decimos nosotros, de esa persecución interminable de parte de Saúl hacia David. Desde el primer momento, entonces ya ven ni un momento. Bueno, y aquí entonces cuando el Señor pone en las manos de David la posibilidad también de ultimar, llamémosle de esta manera, a Saúl, sin embargo, David es capaz de entender, de mirar, de saber que no es eso lo que el Señor le está pidiendo. Lo importante es salvar la vida de las personas, procurar entonces la conversión de las personas. Aunque la veo tante ágina David. David ha llevado a ser. Miren que todos los soldados en ese momento le dicen a David, na pepe, pe Ñandeyara y sube. Ñandeyara o moinde de pobre. Eyucajan a ese madre, ultimajan a ese madre. Estama, ne molesta, y estamos vendrá a ver y estamos, vamos ya pues iba a. Sin embargo, David tiene un corazón misericordioso. Ese es otro elemento, otra de las características esenciales que nosotros vemos también en los libros históricos con respecto a la figura, pero casi en toda la Biblia. Vemos a un David siempre que entra en la misericordia, que entra en el amor. Es el buen pastor, es la figura que después se utiliza evidentemente en toda la Biblia. David como el centro entonces de esta misericordia, es el buen pastor. El Salmo 23 mismo, ¿verdad?, que nosotros conocemos, es un David que está siempre disponible a perdonar. Y este es uno de los casos maravillosos en que teniéndole ahí a mano, donde todos le están haciendo, Atecu, mi soldado, cuando ya estilo jalero, dale, David. Es la tentación interior para hacer justicia con las propias manos. Pero a ver, entonces, ñemoía, o calcular, o echar, y no. Ve a sentir tuya, Japón.
porque este es el ungido del Señor. Y de cierta manera todos somos ungidos de Dios, ¿verdad? Entonces, lo que está queriéndonos enseñar el autor sagrado es la importancia de la vida, es la importancia de la persona. Y esto en todo caso nos lleva a una reflexión y decir, va, ereñandejina la pechite bebé, hoy coñandeje peisa. Es para mirar las actitudes, oye subrayar, oye formal hoy. Y desde el primer momento en que el autor sagrado, el geógrafo, agarra una pluma y comienza a escribir, es porque tiene en su corazón, es porque tiene en la colectividad este deseo de transmitir los valores, los principios. Vaya bañante ya monga cuana, lleva la de comunidad. Vaya bañante, vaya ya cacuana, veía lleva. A Pepe Uma la responsabilidad ya es enseñante. La responsabilidad en la educación de los hijos, la educación de la misma familia, la educación de la misma comunidad, la educación dentro de todo lo que significa la polis y centro de lleva. Allá educando, políticamente ya educando, gente lo vetea entonces ya poana, peta peupea. Y esto es hermoso, ¿verdad? Y es aquí cuando nosotros estamos mirando la segunda partecita de este capítulo 24 en que Saúl es perdonado por David y viene después como una recriminación, pero esta recriminación es hasta una humillación primero de parte de David. David llegó, lleva, no quiere ni ofenderle al ungido del Señor. Ahí llegó y presentar, lleva, él gritó, mi Señor, mi rey, o sea, no llega, pues va a ver que toda mujer, si va a ir de bandido, va a ir a ayuda, se puede manejar, etcétera, etcétera. Se hace esa variante, entonces ya calcula mía, ya ella para allá ajina curia, lleva a esa persona que estaba ahí. Imagínense, ya hemos dicho tantas veces, cuál era la situación en que se encontraba en ese momento la situación que se encontraba ahí David, que era perseguido por Saúl. Volvemos enseguida nosotros con más Ñandillara Ñe, Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor, que como siempre viene a nuestro encuentro, nos anima, nos fortalece, y hoy estamos nosotros ya en esta tercera semana del tiempo de Cuaresma. Leemos desde el profeta Daniel, capítulo 3, 25, 26 y luego 34 al 43. Azarías tomó la palabra y oró así: bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, y digno de alabanza, que tu nombre sea glorificado eternamente. No nos abandonas para siempre a causa de tu nombre. No anules tu alianza, no apartes tu misericordia de nosotros, por amor a Abraham, tu amigo, a Isaac, tu servidor, y a Israel, tu santo, a quienes prometiste una descendencia numerosa, como las estrellas del cielo y como las arenas que está a la orilla del mar. Señor, hemos llegado a ser los más pequeños de todas las naciones, y hoy somos humillados en toda la tierra a causa de nuestros pecados. En este tiempo ya no hay más jefe, ni profeta, ni príncipe, ni holocausto, ni sacrificio, ni oblación, ni incienso, ni lugar donde ofrecer las primicias, y así alcanzar tu favor. Esto es lo que está diciendo el profeta Daniel. Roñe momón berinde hewi haupeare ñande yarana aben. Dore coyete moimba evete. Haupea mao yapo, haure oilaro yapo bea. Upeare ñande yara ko angaro yu. Roñe sunane non debe roñe pomo ine non debe aro yeruende.
epocomina orereje. Es decir, tocar el corazón, tocar la mente, ñangua jebeña de tu uma lleva, a pecha manteca tu tañan de la ñeñe pomoí, allá yesa qua, a pepe yerueta, allá tañan de yara. Somos verdaderamente, como dijimos ese miércoles de ceniza, polvo. Somos nada, ya iría lleva. Andenes indica tu moaima de vero llevo. Orenen dumíquenas a pecha roñe pomoí haishane donde emaña orereje. Y danos esa salvación, danos esa fuerza. Eso estamos pidiendo, queridos amigos. Tercera semana del tiempo de Cuaresma. Así que ñañemos un bareteque y vamos a caminar juntos para salir adelante y poder ser purificados por la gracia del Señor. Que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Jesús, escúchame, Señor. Te pido con todo mi corazón que me des la gracia de poder verte durante este día y para siempre. Te necesito junto a mí. Gracias. El rey les responderá: les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Tu palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad.
anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Palabra es lámpara a mis pies, es espada que me ayuda a vencer, medicina que puede curar toda herida, toda enfermedad. Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Esa palabra yo quiero anunciar, esa palabra yo quiero gritar, esa palabra yo quiero vivir. Si no lo hago, ¿qué sería de mí? Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti. Darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Toda mi vida te quiero servir, hasta la muerte cantar para ti. Darte mi tiempo, darte mi amor, oh mi Señor. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos nosotros reflexionando sobre este hermoso libro, primer libro de Samuel, ¿verdad? Del capítulo 24. En este capítulo 24, del 9 al 23, en que ponemos, ¿verdad? De acuerdo a los autores, de acuerdo, mejor dicho, los editores. Editores son ellos los que van pensando y van poniendo también los títulos a cada uno de los textos. Encontramos la recriminación, decimos, de David a Saúl. Bueno, y aquí estamos viendo cómo David se encuentra, se presenta aquí con Saúl. Se presenta, decíamos en el bloque anterior, aún con mucho respeto, le dice directamente mi Señor, mi Rey, el Rey de Israel, el ungido. Después encima dice de nuevo que David se inclinó con el rostro en tierra, se postró de nuevo. Imagínense. A ver, otro hoy, 3,000
soldados de los mejores, decía, de todas las tribus que había juntado Saúl. Pero quiere decir que también esta actitud, algo muy importante, llevarla ya a Shami. Esto también, podemos decir que es una actitud interesante también la de Saúl, aquí por lo menos, en esta circunstancia. A pesar de que Saúl pesa siempre a él, oye manifiesta. ¿Cuál añadilla de ella peña de nieve? ¿Cuál la toba mocoina? ¿Cuál la toba mocoina? Porque va a la toba mocoina, o sea, doble cara, doble faz. Te muestra hoy una cara y mañana te muestra otra cara. Aquí, por ejemplo, es una de esas caras en que se queda mirando, parece con los ojos abiertos, a Teku, o está en el aire Saúl, y miren la respuesta justamente que va a ser, ¿verdad? La de Saúl, porque le va a decir directamente cuando David le está interrogando, ¿por qué haces caso a los rumores de la gente cuando dicen que David busca tu ruina? Hoy has visto, como ve Ubonaje, de gore esa pona, de gore que gore bebé. Llega tu PPT a llevar hoy culturo, yucaro, acá, oro de capitán, etcétera, etcétera. Porque penderella, pues, ¿se acuerdan que hablamos ya de la simbología utilizada? ¿Para qué entró Saúl a la cueva? Aquí nosotros traducimos con un término un poquitito más pulcro ya, para hacer sus necesidades. O vea que dice, una tecacala de ella, apealan de ella, con el gobierno. Este gobierno de Israel, esta monarquía, pendere ya puede haber yure guapiare, apea la ley ya puede ahora en día. Entonces el autor sagrado, de una manera pero tan espectacular, tan simbólica, te está diciendo, ore guapi, Hareya pobre iba a con la gente. Digo, yulane gente contra mí. Tengo yure guapi are sobre tu propia gente. Y encima con quién? Con tu propia gente, utilizando de nuevo a tu propia gente. Se dan cuenta, queridos amigos, nosotros desde el comienzo, ¿verdad?, de la presentación de este hermoso libro de Samuel, ya hemos oído de este libro es un libro político en realidad. Cuando la político cuera venguana, especialmente. Ñañemongueta mi hangua, ya es mi hangua, porque esta vez ya apel Saúl ya guapu, y ya acá cuera. Ya guapu, ya poco amba de coma. Y entonces por eso la reacción, ¿verdad? El pueblo de estos, ¿se acuerdan que ellos se habían unido en el capítulo anterior? Nosotros habíamos visto demasiado bien cómo dice que se unieron ahí en el capítulo 22, habíamos leído muy bien. A David, ¿verdad?, partió desde Gad, cuando él estaba huyendo, corriendo. Se va incluso, como decíamos, a las ciudades de los filisteos, y se va en el mismo lugar de donde era, por ejemplo, Goliat, imagínense. Ahora llega la espada de Goliat. Esto era bastante peligroso. Entonces después sale corriendo de ahí, David partió de allí y se puso a salvo en la caverna de Adulam, y al enterarse sus hermanos y toda la casa de su padre bajaron a unirse con él. Además se le juntaron todos los que estaban en algún aprieto, cargados de deudas o descontentos ya. Descontentos. Entonces pegan la Saúl ya pues. Descontento para con el pueblo. Descontento para con la gente. Descontento con el sentido de la dignidad. Da ahí pensar, porque una vez con la gente, y no, Jacob Ponaiteño, no, Ponanio, es el famoso pan y circo, ¿verdad? Pan y circo que decían los romanos. Mongaru Ponacho, me eche cervecita, a ver la mitad de pesa. Me eche la viernes, me eche la sábado mí, hoy ya es viernes y de la gente se acan de cervecita que pega que amado, mira que la gusta, pega la pan. A ver la circo dice entonces, ella por la ya o sea. Me eche fútbol, me eche piquibol, me eche pea, me eche amor. Habiéndome en de orientaciones o posibilidades, por ejemplo, de un sano esparcimiento, de familia, de encuentro, de ese encontrarse como familia, de crecimiento, de preocuparse, de hacer crecer. A veces de viernes ya organizaba, eva ya está ya mocomba, eva ya está ya pomba, eva farrajabe, juventud mía, a ver que la droga, a ver ya caupá, un miaña del año de diversión.
y coña macanea, ¿verdad? Una de las cosas, yo tengo que agradecer eso también, una de las cosas tan lindas que he visto viviendo. Yo viví 10 años en Israel, en Jerusalén, 10 años y cobre. Y una de las cosas del famoso Shabbat, desde el viernes, ellos se encuentran y se reúnen en familia verdaderamente. Oye, reunirme, una de las cosas muy interesantes, ¿verdad? La familia, el sinagogués. Sinagoga quiere decir reunirse. Bueno, volvemos enseguida con más ñandillara ñe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tres momentos importantes en la Cuaresma: la oración, la limosna y el ayuno. La oración es el encuentro personal y de sensibilización con el Señor. La limosna es el encuentro personal con el hermano y la búsqueda de cómo podemos ayudarnos a crecer. Y luego, queridos amigos, tenemos el ayuno. Es la sensibilización personal también para que cada uno de nosotros pueda entender cuál es la voluntad de Dios en su propia vida. No nos olvidemos, tiempo de Cuaresma, tiempo de oración, relación con el Señor, tiempo de limosna, nuestra relación con los hermanos, y tiempo de ayuno para sensibilizarnos y conocer qué es lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. La oración durante todo este tiempo nos sensibiliza y entendemos cuál es su voluntad en nuestra vida. Hagamos oración, hagamos reflexión. Quedémonos ante el Santísimo, quedémonos ante Dios y contemplemos su amor inmenso y su misericordia. Tiempo de oración, tiempo de Cuaresma. Decimos que la Cuaresma es tiempo de conversión. ¿Qué significa conversión? En hebreo decimos shub y significa dar la vuelta, volver sobre los mismos pasos. Es decir, volver sobre los pasos de los valores principales de nuestra humanidad. La sensibilización hacia el hombre. Toda religión, queridos hermanos, nos tiene que llevar hacia Dios, pero significa que nos lleva hacia el hermano. ¿Dónde descubrimos a Dios? Lo descubrimos en el pobre, lo descubrimos en el esposo, en la esposa, en los hijos, en el compañero, en los hermanos que viven a mi lado. Tiempo de conversión, tiempo de vuelta al hermano, y eso significa tiempo de vuelta a Dios. Nos conocemos a nosotros mismos, necesitamos conocernos a nosotros mismos. Y el tiempo de Cuaresma nos ofrece el ayuno, queridos amigos. El ayuno significa privarse de tantas cosas porque queremos conocernos y trabajar nuestra propia personalidad, trabajarnos a nosotros en el espíritu. Y es eso lo que nos va a mostrar el camino para llegar a lo esencial y fundamental de responder a la pregunta existencial de nuestra vida. ¿Quién somos nosotros ante Dios? ¿Quién somos nosotros ante los demás? ¿Y quién somos nosotros ante la infinita bondad del Señor? Tiempo de ayuno, tiempo de reflexión. Soy el Padre Víctor. Búsquenos como ñandillara ñe en las redes sociales Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King.
Queridos amigos, les invito a todos ustedes a ser padrinos de Ñande Yara Ñe'e. Su aporte es muy importante para seguir evangelizando. Ñande Yara Ñe'e, ay de mí si no evangelizara. Únete al viaje espiritual Italia Medjugorje con la Fundación Ñande Yara Ñe'e. Del 28 de junio al 14 de julio del 2024. Sumérgete en la belleza natural y la profunda energía espiritual de destinos sagrados mientras exploramos la fe, la devoción y la conexión espiritual. Destinos sagrados y visitas especiales: Padre Pío, Santa Rita de Casia, San Francisco de Asís, Roma, Pompeya, Virgen de Loreto, Medjugorje, Venecia, Santuario de María Auxiliadora, San Juan Bosco y otros lugares santos. Nuestro viaje está cuidadosamente diseñado para ofrecerle una experiencia enriquecedora, desde visitas a lugares sagrados hasta momentos de reflexión y oración. Cada día está lleno de oportunidades para conectar con tu fe y espiritualidad. Alojamiento de alta calidad, guías experimentados, y acompaña el Padre Víctor Luis Cabañas. Reserve su lugar hoy mismo y únase a nosotros en este viaje que dejará una huella perdurable en su alma. Para más detalles e informaciones, contáctese al 0981-414-866 y el 0972-191-525. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. I said, devil, you ain't on my level, let alone God's level. That beef been settled. He still try to get in my head, but I'm saved by the blood, so guess what I said? I'm like Mike in his prime, he asked which one. Tyson or Jordan, I said pick one. There's power in prayer, so get behind me. You both know you can't handle these rosary beads. Como el samita yo peleo, voy derribando filisteos. Carros de fuego como Eliseo, el ejército de Dios lo que veo. Ja. Solo el enemigo que se aguante, le damos su salsa pa' que cante. Para corrido le llegaste, cero miedo, mi Dios va adelante. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, que no ves mi postura. Estos demonios piensan que les temo, pero me río, jaja, eso es una locura. A mí no me importa si eres santero, si eres una bruja. La sangre de Cristo Rey corre por mi alma, soporte trucha. He caminado lo suficiente para poder entender que aunque haya tropiezo, mi padre siempre va a responder. Venga lo que venga, cada prueba me tiene sin cuidado. Soy hijo de un rey. Si por miedo antes caí, hoy me levanto por fe. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Yo no tengo miedo, compa, soy un católico. Yo invoco la Virgen, invoco los santos, se rompen los códigos. Yeah, I'm holy, soy pura ceniza. Ciudadano del cielo, no visa. Yo no tengo miedo, no tengo miedo. Vengo saliendo de misa. Mi mano sigue levantada, sigo ganando la batalla. El tipo ya sabe, conmigo no puede cruzarse la raya. Mi arma secreta no falla, mejor que empaque y se vaya. Estoy como Curry, fuego de tres, quemando todita la malla. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Yo no tengo miedo, yo no tengo miedo. Mi padre es el rey del mundo entero. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta. Él vigila mi paso, y cuida mi espalda. Soy un hijo del rey, y nada me falta.
Queridos amigos, seguimos con Yandiyarañe en Antiguo Testamento y reflexionamos el primer libro de Samuel, capítulo 24. Estábamos mirando lo que aquí justamente va a responder, ¿verdad? Saúl a David en el 19 que estamos subrayando. Hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me mataste. ¿Se dan cuenta? Esta es una frase, pero esencial y fundamental, mis queridos amigos. Amaelio, vean, porque decíamos e insistíamos la misericordia de parte de David. Apeagoñande, ya en muchos pasajes que se vuelve a repetir, quiere decir que la figura de David queda un poco como un icono. Pero está como un modelo, mañana que eran las virtudes, porque la David y santo y tereía hay y situaciones de pecado, situaciones bastante complicadas, lleva donde entró. Oye, la ilimitación. A ver, ya lleva. Pero tenemos que ir madurando, ¿verdad?, nuestro conocimiento bíblico, porque hay algunas expresiones, yo sé que son expresiones muy duras. Algunas veces ni se oinda es así demasiado en forma muy expresiva o muy dura. Porque estaban los hindúes, estaban en la política, cuera ellos hindúes de vez en cuando con ambas, y por algo ellos vean dos hindúes, pero algunos después te escriben, o te llaman, o te dicen para ahí, vean, comparete tema y pojite, y me preguntan, ¿qué se la con ambas? Llegó la gemía a veces simplemente para poder entender con nuestro lenguaje. Jalañaneñe es guaraní, muchas veces, y pojivente más, ¿entiendes? Fíjate, la ñandella es la kakos, ya eso es kakos. Upeago va a venir india, upeago griego, upeago tecacaese. Y entonces, el kakos, cacofonía se llama, cacofonía. Y pu ahí vea, cacofonía. Pero vea la andere, estábamos la ñaneñe, iba ahí también. Te cacaisen de liga, pu india, ya, o poco manejo. Se dan cuenta, queridos amigos, entonces, que es tan importante la expresión, ¿verdad? Es tan importante el que podamos entender la significación de las cosas que estamos diciendo. Porque depende de entender, Saúl, a ver, yo haré guapuina, vea, haré ya, y entonces aquí, él al final, ahora la misericordia, por ejemplo, ¿verdad? Esa palabra maravillosa, donde se le va a presentar al rey David, se le presenta directamente como este pastor, como este que se pone a disposición, esta persona buena, el mísero. Pero esta palabra, el mísero es el pobre, es el anahuín, el que reconoce su limitación. Entonces, pero no, esto también es importante que seamos, porque una vez se coña de ñañi es allá el amboriajú con algo, imboriajú por esto, con algo, dos cacuayos por esto, ñande ñambo ya se cuera. No, porque aquí la responsabilidad siempre es una responsabilidad colectiva e individual. Son las dos muletas que nos hacen caminar. She personalmente añe convertiana y que tu janguaisha amongacua, ¿a qué cosa? A mi comunidad. A la comunidad o cacuana, justamente con quién? Con esas personas que asumen su responsabilidad con respecto a la comunidad. La comunidad se preocupa de sus miembros y cada uno de nosotros miembros nos preocupamos de nuestra comunidad. Y esto lo encontramos en toda la Biblia. Este es leitmotiv, esa palabra francesa, pero la leitmotiv dice, upea peña putu un buen, upea dice una peala y caracú, upea dice una peala importante vea, a peala yicua, porque peana yicua, ñandénica tumo ayo vila yagüero guata, handika tumo ayo vila ya pobe y pona mía peña de yara yero de ñandé. Ahora en este versículo 19, Saúl se da cuenta, porque le está tratando como al verdadero mísero, el pobre, ese que parece que no se da cuenta, este que Saúl
doy que paya pe iñacame lleva. ¿Qué es lo que le está ensegando? Ya dijimos tantas veces en los otros cursos, ustedes pueden ir a ver los otros cursos. Lo que le está ensegando, pesando es justamente su orgullo. Se la lleva a leer, se la amor. Entonces hay que ver también qué es su visión. ¿Será que su visión es tan cercana que él está mirando solamente aquí? Porque si uno reflexiona bien, y si tiene, como yo digo siempre, un dedito de cerebro, se va a dar cuenta y va a reflexionar, por ejemplo, esa frase que dice, recuérdate que eres polvo y que al polvo has de volver, Génesis 3:19, y pon donde. Ustedes hablan de acá, pon año, pero no te dice cuando hay mal que dure más de 100 años, dice, ¿verdad? O sea, son expresiones muy, muy antropológicas que aquí, entonces parece que Saúl, oye, esa cosa, pues, obviamente, pues, ahora me doy cuenta. Digo, ella posee nieve y buena generación haciendo esa cosa. Volvemos enseguida con más de Yarañe, Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Decidido a convertirse en misionero, el padre José Oriol, nacido en España el 6 de mayo de 1650, dejó su parroquia de Santa María del Pino en Barcelona, a pesar de que sus feligreses le imploraban que no los abandonara, y viajó para pedirle el permiso al Papa. Como a mitad del camino encontró un destacamento de soldados ateridos y con hambre. Entonces se metió la mano al bolsillo, les dio sus ahorros y al llegar al puerto de Marsella, en donde debía embarcarse hacia Roma, a pesar de que estaba ayunando, como era usual en él, se apiadó de su compañero Buenaventura Vallesca, que tenía hambre, y lo llevó a comer a un hostal. Al terminar la cena se percató de que no tenía con qué pagar. Entonces tomó un rábano que había sobrado de la comida y lo partió en unas rodajas que se convirtieron en monedas. Así pudo pagar la comida. Antes de que partiera el barco se enfermó y fue llevado al hospital. Allí se le apareció la Virgen para curarlo y ordenarle que regresara a Barcelona, que era en donde Dios lo necesitaba. Desde antes de viajar a Marsella, San José Oriol ya era un apetecido pero temido confesor, pues asignaba a quienes esperaban su absolución rigurosas penitencias, arguyendo que sin el esfuerzo del penitente para cumplirlas, la confesión sería vana. Y además tenía una bien ganada fama de taumaturgo, pues curaba diariamente a cientos de personas provenientes de toda Europa y que hacían largas filas desde el amanecer hasta las 3 de la tarde, cuando él se paraba del confesionario para impartirles la bendición a cada uno y con ello quedaban sanados en el acto. Inclusive San José Oriol curaba a los enfermos contra su voluntad, como ocurrió con un mendigo al que le decían Granuja y que permanecía con su pierna gangrenada junto a la puerta de la iglesia pidiendo limosna. Un día el padre Oriol le preguntó si quería ser curado y el pordiosero le dijo que no, porque entonces ¿de qué iba a vivir si no sabía hacer nada más? Pues inmediatamente el sacerdote le respondió: así no lo quieras, quedas curado. Y en efecto quedó sano. A continuación el padre Oriol le dio trabajo como ayudante del sepulturero en el cementerio de su iglesia. Su humildad contrastaba con la fama de su santidad, porque cuando le preguntaban por los prodigios que obraba, San José Oriol decía que él no era más que un instrumento de Dios y que si tuviéramos fe en Jesucristo, todos podríamos curar. Pues él, al enviar a los apóstoles, les dijo: pondrán las manos sobre los enfermos y curarán.
Minado ya por su rigurosa disciplina ascética, el doctor Paniagua, así lo llamaban cariñosamente sus feligreses, enfermó de pleuresía y como no tenía ni cama, un amigo se lo llevó para su casa y allí falleció San José Oriol el 23 de marzo de 1702. La misma fecha que él había predicho para su muerte años atrás. Al canonizarlo, Pío X, en 1909, dijo que difícilmente se puede encontrar en la historia de la Iglesia a alguien con una fe más intrépida que la de San José Oriol. Por eso hoy, 5 de marzo, día de su festividad, pidámosle a San José Oriol que así como la tuvo él, nos ayude a robustecer nuestra fe en Jesucristo. Les invito a formar parte de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias. Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. Sagrado corazón de Jesús, aquí hoy estoy, vengo a ti, en ti hoy confío mi alma, mi vida, mi sueño y esperanzas, todo
Descubre la magia de la música en una noche única con Marichel Sinfónico, acompañada por la Spirit and Sound Orchestra y la increíble participación de Marichel y Luis Alfredo Díaz, sábado 9 de marzo, 20 horas, en el Teatro Municipal Ignacio Apane. Sumérgete en un viaje musical que fusiona la elegancia de la Spirit and Sound Orchestra con el talento incomparable de Marichel y la emotividad de Luis Alfredo Díaz. Disfruta de un repertorio que abarca desde clásicos atemporales hasta composiciones contemporáneas, creando una experiencia sinfónica única. No te pierdas esta oportunidad de vivir una noche llena de emociones y melodías cautivadoras. Marichel Sinfónico. Sábado 9 de marzo, 20 horas, Teatro Municipal Ignacio Apane. No se lo pierda. Jesús está aquí. Queridos amigos, seguimos con Ñandillara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos con este libro hermoso de Samuel, primer libro. Y estamos reflexionando, ¿verdad?, lo que nos dice aquí este versículo 19. Estamos insistiendo en ciertos elementos que son elementos esenciales porque son actitudes del hombre. Ella pañandea, lleva ñañemo y beñande ya no debe. Hamba ella bañandea, lleva peñande apuesto y el añano es allá, bueno, pea. Ya pose, pea sheja ese, pea she ahora se besere coebe. Entonces es lindo, ¿verdad? Y nos entusiasma. A mí por lo menos me reentusiasma porque, ¿saben qué, queridos amigos? Nos habla de nuestra propia vida, habla de nuestra antropología, habla de nuestra relación. Y más todavía, atención, hay incluso una materia en la filosofía que se estudia, que es la antropología filosófica. Antropología filosófica. Pero ella, bueno, dice, y por una acá, emaña, ma bañande, hamba, ella bañande. Hay muchísimos autores paraguayos maravillosos, en Sarovera, bueno, pesa mío, me apelé mío, me hago un mañana, lleva, hoy que peña, pues tú, y es de la observación, ¿entiendes? Es de la observación que se va haciendo ciencia, pero ciencia en el sentido de estudiar el comportamiento, las repeticiones, lo que nosotros en el fondo vamos bebiendo. Y ahí podés ir uniendo con la psicología comportamentalista. En fin, está baño y Pepe. Y Castuña Andea lleva ya puede tener ecletismo maravilloso. Queridos amigos, esto es esencial y fundamental. Usted ve la falta, ¿verdad? O sea, nos falta educación, reflexión. Anila viernes, sábado, domingo, cargo, o cualquier horario, la cervecita, mi vende o cualquier cosa, la ya calculada, ya mi añade la alegría, al contrario, nos arruina justamente como sociedad porque después no somos capaces de tener ese tiempo de reflexión, de pensamiento, de unión verdadera. Entonces vivimos muy en lo superficial, ¿verdad? Jaicominte, Jaicominte. Yo te digo, ya le come, ya me bate come a Jaico, Jaico, a pillante bien. Bueno, pero vamos a lo esencial, ¿verdad? Porque aquí, cuando David le dice todo esto, por fin parece que Saúl entra en sí mismo después de haberlo tratado con misericordia. Y esa era la otra palabrita que nos faltaba, ¿verdad? Mísero, ya dijimos, es aquel que reconoce su limitación. Un aná quiere decir anahuín, los pobres. Después se le aplica pobres de Yahvé, los que reconocen que había sido más de 100 años de Yahapucú, ya lleva. En otros pasajes, pero eso ya en el Nuevo Testamento, pero esto mismo también, que la palabra de Dios vuelve a releer. ¿Se acuerdan cuando dice, de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero
si después pierde su vida. Opea la ñandeña de ella es ave Saúl, oye, esa cosa, ¿verdad? Porque el otro es una persona misericordiosa, una persona buena. Entonces, de cierta manera, si pierdes tu vida, reganan te la gana, el mundo, la plata, lo que sea, reganar la gana sea, buscando, bueno, no vamos a entrar ahora cómo te ganaste esos bienes, pero en fin, oye, Pepe, ¿pero de qué te sirve que estuviste tan angurriento de tal? Si después pierdes tu vida, a ver que dicen, ¿sabes qué es lo que te quiere decir el Señor? Nande de provecho, nande de provecho y te voy. Porque nosotros pensamos, y eso uno se da cuenta, que el asistencialismo, alguna vez dice, no se de provecho, porque a Mongarú, vamos a Mongarú. Pero de Mongarú, de grupo IBE, de Mongarú, haremos toda una estructura de comunidad. ¿Entendés? Vamos a tomar la pina de autor sagrado. A vendas a no, porque ese es generoso de la gente. Ese es bueno de. Como Sarambija Agüere, o me Agüere, la plata mi peape, y Boria Juba, que esto en ello. Ese en el fondo lo que está haciendo es simplemente ese cargo de conciencia y bueno, asistencialismo. Pero ese no es generoso, porque ese ni le correspondía a esa persona, ni a ese grupo. Ese es el bien que Dios ha regalado verdaderamente para que nos organicemos como comunidad, ¿entienden? Donde todos tenemos una gran responsabilidad de hacer crecer la comunidad. Entero betea. Cuando esta vez me voy a tener que estar allá, me voy a hacer pero dentro de la organización, y ojalá, porque eso es muy bíblico, ¿verdad? Es muy bíblico y ojalá que eso funcione bien en nuestras estructuras. Nuestra estructura de gobierno, nuestra estructura de instituciones, la responsabilidad social. Vea que dice la responsabilidad social. Responsabilidad social quiere decir el equiparar, el mirar, el buscar, hacer que no existan brechas. Ese es el objetivo, queridos amigos. Upeana en la responsabilidad social. Aupea ape o ella caseñande. Hoy sí que has demostrado tu bondad para conmigo. David apendo hoy y ya argelado. David doy a veces a huella vemos ya hoy veinte o puedo ese o mombo ese de ahí pero ya va que ya ramo muchísimo. No, porque el Señor me puso en tus manos y tú no me has matado. Vamos a seguir sobre esta reflexión próximamente en nuestros cursos bíblicos. Y pon algo ñande yara y ñande. Pues el día de hoy nos despedimos y le dejo la bendición del Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima con más ñande yara ñe, Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara ñe, con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.